llegó, todos son bienvenidos y además agradecerle inmensamente por el esfuerzo que hacen de poder venir, y todo esto es siempre por la educación y la mejoría de nuestros alumnos y de sus hijos. Hoy día en particular quisiera agradecer la presencia del señor Andesino, la presencia de todas mis compañeras, colegas, psicólogas de Lower School, que siempre nos acompañan en estas actividades para estar acorde al tema que estamos siguiendo, ¿no? Es más, por sugerencia de ellas es que se ha elaborado, nos hemos preocupado por este tema. De igual manera, agradezco mucho al señor Jeff Brown, que también es jefe de Lower y está con nosotros, la señora Pilar Ransuri, que es jefa del departamento de psicopedagogía, que está atrás, también Fiorella, que va a hacer un ratito. Entonces, igual, muchas gracias a todos para que vean el interés que todos tenemos sobre estos temas que nos atañen directamente. Es responsabilidad de nosotros, los padres. Yo también tengo hijo y es necesario que ustedes estén bien informados. Bueno, esta vez no he traído el currículum, me olvidé. Bueno, pero ya muchos conocemos a Leonardo Piscoya Rivera. Él es docente, graduado de la Universidad Católica del Perú, y además tiene una serie de formación, de preparación fuera. Incluso él ha hecho una especialidad en derechos humanos y derechos civiles en una academia, que no recuerdo el nombre, porque además está en alemán, ¿no? En Alemania, y es consultor del Ministerio de Educación, docente en la UPC, y bueno, es un excelente expositor. Ya no sé si algunos de ustedes lo han escuchado antes, porque él nos acompaña todos los años con diferentes temas. Este tema, como dice la invitación y como dice en el material que les hemos entregado, es acerca de los videojuegos y cómo esto puede influir en nuestros hijos, ¿no? Él va a hacer su presentación y el título es más que sugerente, ¿no? La eterna discusión, cuando eran chiquititos nuestros hijitos, salir de los juegos de pelotas de repente, pero ahora es salir de estas cosas que nos está volviendo algunos casi ya una adicción con el tema, ¿no? Ahora él les va a explicar de la mejor forma posible y él está muy empapado de esto, porque además es profesor, está en contacto directo con los alumnos de todo secundario. Ok, bienvenido, Leo. Creo que para haberse olvidado el currículum ha dicho todas las cosas que normalmente suelen decir. Gracias, Liz, por la invitación. En realidad hay algunas personas aquí a las que ya reconozco porque he visto antes, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de dar vueltas sobre algunas cosas que probablemente nos preocupan a todos, ¿no? A mí me preocupan desde el lado del mundo educativo y a ustedes les preocupan desde el lado de ser papás, pero que finalmente ambos son parte del mundo educativo. Luego vamos a ver por qué es la necesidad de tener algunas alianzas estratégicas desde los dos lados, ¿no? Y como decía Liz, yo soy profesor de escuela, esa es mi formación inicial, sigo trabajando en mi escuela, llevo 23 años en que me siguen insistiendo en que deje la escuela y trabaje solo en universidad. Yo les digo no, porque es como un laboratorio en el que uno va también recogiendo información y experimental. Y mucho de lo que vamos a ver ahora tiene que ver con eso que yo voy viendo en el mundo escolar y que luego en el mundo académico a veces uno mira y dice, claro, ¿por qué se les hace tan difícil encontrar problemas de investigación? Porque no están en campo. Y en campo de verdad comenzamos a detectar que hay montones de cosas sobre las cuales deberíamos preocuparnos y sobre las cuales deberíamos estar pensando qué cosa tenemos que hacer. Al comienzo les puse una música que Liz me decía, hay que cortar la música para poder empezar, pero es una música que me imagino que varios inmediatamente han reconocido como música típica de videojuegos, ¿no es cierto? A ver si logro hacer. Ahí está, ¿no? Pero me imagino que todos han reconocido esa tonadita de música de videojuegos, ¿no es cierto? Música que parece producida solamente con cuestiones electrónicas. Sospecho que si yo pongo la música de Mario Bros, todo el mundo también lo hubiera reconocido, ¿cierto? Es más, sospecho que muchos aquí, como yo, descubrieron Mario Bros cuando estaban en la secundaria, terminando la secundaria, ¿no es cierto? Yo estaba terminando la secundaria cuando Mario Bros llegó como consola de videojuego aquí con Nintendo, porque cuando yo era niño lo más avanzado que había para videojuegos era el Atari, ¿no es cierto?
y tener de repente esas consolas pequeñitas donde uno jugaba Donkey Kong y tenías que hacer que el monito salte de un lado para el otro y lo máximo que lograbas escuchar era el sonido del gritito del mono cuando se caía. Era una cosa alucinante, ¿no? Entonces en primaria uno soñaba con ese tipo de cosas y yo ahora cuando veo los videojuegos, es más, he jugado varios videojuegos que mis alumnos, yo tengo ahora alumnos primero y segundo de secundaria, generalmente trabajaba solo con quinto y ahora he pedido trabajar con primero y segundo porque es ese tránsito entre las dos etapas. He terminado jugando hasta Fortnite y he dicho, realmente ya entiendo por qué es el vicio, ¿no es cierto? Completamente comprensible. Y hoy día vamos a hablar sobre por qué nos pasa eso, ¿no? Primera cosa entonces que me interesa es que hoy día vamos a hablar sobre tres cosas. Uno es que vamos a hablar sobre nuestra propia experiencia, ¿ya? Me decía también Fiorella, bajamos un poquito la luz para que se vea. Yo le digo, Fiorella, a esta hora bajar la luz es peligroso porque recién estamos terminando de despertarnos y si nos vuelven a poner en modo sueño, todos entramos en modo sueño, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes, todos aquí hemos pasado por la experiencia de que nos despertaba nuestra mamá o nuestro papá y uno se sentaba en la cama y apenas nuestro papá o nuestra mamá desaparecía nos volvíamos a echar, ¿no es cierto? Y entonces otra vez volviendo y decía, ¿te estás levantando? Y uno se volvía a sentar en automático y decía que sí y luego se volvía a echar. Entonces, bajar la luz hasta ahora no es buena idea. Lo segundo que vamos a ver es que también tenemos que entender cómo en este mundo actual, que es un mundo en el que lo digital está cada vez más presente, los niños tienen unas formas de desarrollarse que son diferentes a las de nuestra experiencia inicial. Y lo tercero es que vamos a ver que todos tenemos estilos educativos. No hay que ser educador para tener un estilo educativo. Todos tenemos una forma de educar que a veces no es consciente y hoy ya vamos a mirar cómo eso puede influir en la manera en la que los niños ahora tendrían que ser educados y cómo están creciendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto así como si fuera una secuencia. Y en varios momentos voy a recurrir a la experiencia de ustedes, porque además sospecho que la mayoría aquí somos más o menos de la misma generación. Yo había preparado aquí una encuesta virtual en la que hay que usar los celulares, conectarse y subir, pero nos vamos a demorar mucho, así que voy a hacer la misma actividad, pero de manera a la antigua, ¿no? Así levantando la mano, comentando, que creo que además nos va a ayudar a poder estar un poco más en la actividad. Por eso, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de memoria, ¿sí? Rápidamente, le voy a pedir que levanten, sospecho que no hay muchos, pero debe haber algunas personas que nacieron antes del año 69, ¿no es cierto? Las autoridades del colegio eran antes del 69. Bien. He elegido el año 69 como un punto de quiebre porque yo recuerdo mucho que cuando conversaba con mi mamá o cuando converso con mi papá, ellos me suelen decir que una de las cosas más impresionantes que les ha tocado vivir fue amanecerse para poder ver en vivo y en directo la transmisión de cuando el hombre llegaba a la luna. Para ellos era una cosa que jamás se habían imaginado, ¿no? Yo con mi mamá solía conversar muchísimo y me acuerdo bastante de las historias que ella contaba. Por ejemplo, se acordaba el día que ella estaba caminando hacia la universidad y se enteró que habían matado a Kennedy. Cosa que a mí me sonaba pues como a la prehistoria, ¿no es cierto? Porque que ella me hablara de que había estado ya en la universidad cuando murió Kennedy, para mí era así como de ¿cuántos años tiene? ¿No? Y que me contara que habían visto en vivo y que además se habían contado en la casa de mi mamá, a ver en esos televisores que eran un mueble en realidad, que había que prender, esperar a que calentaran los tubos para que se viera la imagen. Y escuchar una transmisión entrecortada en la que veían gente bajando en la luna, debe haber sido una experiencia, creo que alucinante, ¿no es cierto? Para nosotros, en cambio, eso ya no nos suena tan raro, porque hemos crecido en una generación en la que había un montón de estas cosas como más cotidianas. Por eso ahora le voy a pedir que levanten la mano quienes nacieron entre el año 70 y el año 75. Somos mayoría. Quienes nacieron entre el 76 y el 80. Todas las mujeres levantan la mano inmediatamente. Ningún hombre ha levantado la mano dentro de esa categoría.
Sospecho que también puede pasar que haya alguien que nació después del año 80. ¿Hay alguien después del año 80? Por aquí me preguntan si de 1880, pero yo creo que son de después del año 1980. Ese dato es bien interesante porque por ahí ya están, como dicen los chicos, ahora están chivoleando a alguien por ahí diciéndole, ah, es chivola, ¿no? Pero fíjense, este es un dato interesante porque aquí estamos reunidos personas de 3 generaciones, ¿no es cierto? Aunque nos cueste eso de decir que este papá, esta mamá es otra generación, efectivamente es otra generación. Nuestra generación, la mayoritaria aquí, nació en una época en la que había algunas cosas que a la siguiente generación le comenzaron a parecer obsoletas. Entre nuestra generación y la generación de los del antes del 69 hay más cosas en común. Por eso, mi primera ronda de preguntas tiene que ver con cómo esto ha ido modificando la manera en que nosotros accedemos al mundo, ¿cierto? Algunos por aquí se pueden sentir identificados. En mi época la forma más fácil de buscar información era que mi mamá me decía, ahí tienes la enciclopedia británica. Y la enciclopedia británica eran 20 y tantos tomos, esto me acuerdo, empastados en un color medio guinda con letritas doradas, y estaban además puestos a la altura a la que todos podíamos llegar en la casa. También había el Tesoro de la Juventud, ¿me acuerdo? ¿No es cierto? La enciclopedia temática. Había otra más que se me dio el nombre ahorita. Aparte de la luz había otra, ahorita ya comienzo, había Sopelna, y a estas alturas uno empieza a tener esas lagunas con la información. Me acuerdo hasta del lomo del libro, Salvat, esta es la que me estaba acordando, ¿no? Salvat tenía montones de publicaciones, y de repente, yo cuando escucho a mis alumnos, y en el colegio en el que yo trabajo tenemos momentos de investigación personal, lo primero que quieren hacer todos es ir a las computadoras. Y cuando uno les dice, pero aquí hay libros en los que puedes buscar, más o menos esta es la manera en la que yo me siento. Para ellos buscar en un libro es una cosa casi absurda, ¿no? ¿Para qué vas a buscar ahí si está todo en internet? Y sentarse a leer con ellos y descubrir que hay cosas en los libros que pueden ser interesantes y que están presentadas de otra manera, es súper complicado. Imagínense, para un profesor es complicado, me imagino que para alguien que tiene que criar hijos para toda la vida, la cosa es todavía más complicada, ¿cierto? Porque además comenzamos a tener algunas cosas como vacíos dentro de cómo se accede a esta información. Por eso, nuestra primera parte de hacer memoria tiene que ver con reconocer que todos pertenecemos a un momento específico dentro de la historia, ¿sí? Y para eso vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Esta es nuestra encuesta rápida que van a hacer con las personas que están en su mesa. Ya sabemos en qué año nacieron, no necesitan dar más detalles, pero sí les voy a pedir que conversen sobre dos cosas. La primera, sobre qué estaba pasando en el mundo cuando ustedes nacieron. Yo nací el año 74, era el penúltimo año de gobierno de Velasco, estaba por entrar Morales Bermúdez, ¿no es cierto? Y uno escucha y dice, por lo menos mis alumnos, dice, ah, eso ya está en los libros. Esa es la primera reacción de los chicos cuando les cuento cuando nací. O sea, que uno tenga presidentes de cuando nació en un libro, para ellos es más o menos como que desde la época de la guerra con Chile para atrás, ¿cierto? Porque es impensable. Primero contarse qué pasaba en el mundo y luego también hagan memoria de qué cosas tenían que fueran tecnológicas en su casa, ¿sí? Nos damos un par de minutos y cuéntense rápidamente qué tecnologías tenían y qué estaba pasando. Vamos a darnos un par de minutos para conversar. Ustedes llevan 5 minutos y algunos estaban entretenidísimos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nosotros nos dice un adolescente o un niño 5 minutos y acabo mi juego, nosotros no entendemos por qué los 5 minutos parecen media hora o se convierten en media hora, ¿no es cierto? Y es que en realidad esto primero que nos pasa es una cosa que cuando se habla de tecnología se llama estar en modo flow, que es el modo en el que uno fluye.
como uno está en una actividad en la que está entretenido, no se da cuenta, pierde la percepción acerca de cuánto tiempo realmente está invirtiendo en lo que está haciendo. No sé si a ustedes les sucede que a veces dicen, voy a terminar esto que estoy haciendo y bajo a comer. Y estoy terminando lo que estoy haciendo puede significar una hora, estar sentado. Y uno no se da cuenta, cuando baja no entiende por qué todo el mundo lo mira como hoy, porque se demoró más, ¿cierto? No sé si les ha pasado, yo la vez pasada le preguntaba a mis estudiantes de primero de secundaria a cuántos les había pasado que sus papás no solamente habían llegado tarde a recogerlos, sino que se habían olvidado de recogerlos alguna vez. Casi todos, en un aula en el que había 30 chicos, de los 30 solamente había 3 a los que nunca se habían olvidado de recogerlos. Todos los demás levantaron la mano. Y cuando uno decía, ay sí, los papás, le dije, bueno, yo les voy a confesar que de mí también se me olvidado alguna vez cuando estaba estudiando en la precatólica. Y la precatólica quedaba en esa época en el colegio Juan 23. ¿No? Y entonces, imagínense, yo vivía por el Pentagonito en Chacarilla y para mí la distancia de, teniendo ya 16 años, ¿sabes? De ir de un extremo a otro era una cosa impensable de recorrer solo. Y entonces la sensación de estar a las 10 de la noche sentado en la calle junto con el señor que vendía golosinas, que ahora me acuerdo que se llamaban así, le decía, espero que no la haya vivido nadie más, pero la sigue viviendo. Y es que a veces los adultos también entramos en modo flow y nos olvidamos, ¿no es cierto? Preguntas rápidas, porque van a ver que a veces decimos, ay, los chicos cómo hacen, y nosotros también entramos en modos similares. ¿Qué sucede en el mundo? No les voy a preguntar, me voy a ir más bien al tema de tecnologías, ¿sí? Cuando ustedes eran chicos, tenían 9, 10 años, por allí, ¿quiénes en su casa tenían microondas? ¿Quiénes tenían microondas? Levanten la mano. Ajá. Por ahí veo en la mesa del fondo que le voy a pedir a alguien que me cuente cómo era el microondas que tenía en su casa. Llegamos a un profesor decía, era grande, era lento y no tenía tantas funciones, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que el primer microondas que hubo en mi casa era una cosa más o menos como de este tamaño. Además, venía como recubierto, así como los televisores Sony Trinitron que venían con esas cubiertas que simulaban madera. Y uno necesitaba además un transformador que era más o menos como de este tamaño. Y se traía de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces yo miraba ese microondas que además necesitaba un espacio especial para el transformador, y yo miro ahora el microondas que tengo en mi casa y veo las funciones que tiene el que tengo en mi casa y digo, al punto de comparación. Lo otro es que, levanten la mano quienes cuando eran niños tenían Atari. Bueno, hay algunos que no levantan la mano porque son más jóvenes y ya son generación Nintendo, ¿no es cierto? Pero los que teníamos Atari, sospecho que algunos han conversado incluso sobre nuestros fantásticos juegos como el tenis. Que consistía en una rayita que iba de un lado al otro, y uno cogía unas rayitas donde supuestamente rebotaba y regresaba de un lado para el otro, ¿no es cierto? Era un juego en realidad que además yo ahora cuando veo jugar a los chicos y hago memoria, no sé si aquí quienes tuvieron Nintendo tuvieron alguna vez, por ejemplo, esa costumbre de que cogían el mando y querían hacer saltar a Mario y lo que hacían era eso. Y si querían que salten más, lo que hacían era que apretaban así. Porque uno cree que apretando más fuerte el botón tiene más fuerza el personaje de la pantalla, ¿no es cierto? Por algún motivo que luego vamos a ver. Porque por ahí me dicen, porque uno es el personaje, ¿no es cierto? Pero entre eso que nosotros experimentamos y lo que experimentan los chicos ahora con las tecnologías, hay un abismo tecnológico. No vamos a hablar de muchas otras tecnologías, pero me voy a centrar en las digitales. ¿Quiénes, cuando eran niños de 9 y 10 años, tenían una computadora, una PC en casa?
¿Cuántos de los que tenían una PC en casa tenían esas pantallas que eran negras con letritas verdes o naranjas? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que para usar Word, en esa época se llamaba WordPerfect, uno tenía que poner C:/WP 5.1 Enter? Y la pantalla azul se convertía en un procesador de texto. ¿Cuántos aquí se acuerdan de cosa era un floppy disk? Los discos que se colocaban, ¿no es cierto? ¿Cuántos conocieron un disquete? ¿Cuántos de ustedes usan ahora un disquete? ¿Las máquinas de ahora tienen lectora de disquete? ¿Cuántos de ustedes usan USB? Ahora. Yo, por ejemplo, ya no uso USB. Porque ahora yo tengo todo en la nube y simplemente descargo, subo y bajo, y con mis alumnos no hago este ejercicio que estoy haciendo con ustedes, sino que lo que suelo utilizar es esto de aquí. Y entonces, mis alumnos, ¿qué hacen cuando yo quiero hacer cosas interactivas? Les pido que saquen el celular. Yo tengo un código como este, ellos ponen kahoot.it y entonces se loguean, yo voy haciendo preguntas y ellos van respondiendo. Les voy a pedir que hagan el experimento. Entren a kahoot.it, así como está escrito, ¿sí? Kahoot, ponen punto, la letra I, la letra T, así como Italia, y ustedes escriben ese número y ponen Enter y van a ver que van a aparecer ustedes conectándose aquí, donde dice Waiting for Players, van a comenzar a aparecer ustedes. ¿Sí? A ustedes les va a salir esta pantallita y ustedes lo que hacen es poner este número. Como ven, comenzaron a aparecer, está Bati, está Suja, Carol, está Ili, está Maju. Y como habrán visto, hay varios de ustedes que están pendientes de ver que aparezca su nombre y algunos hasta se emocionan porque miren, ya apareció mi nombre, ¿no es cierto? ¿Sí? También se ha conectado XX, que no sabemos quién es, ¿no es cierto? Pero, una pregunta, ustedes mientras están conectando, no sé, ustedes no logran ver las caras que yo estoy viendo, pero yo veo gente que está más o menos así. Sin embargo, nosotros cuando vemos a nuestros hijos o vemos a niños haciendo lo mismo, no entendemos por qué los 5 minutos se extienden tanto. Y es que hay una cosa inmediata de gratificación de conectarme y de repente ver aquí mis respuestas. Y yo aquí lo que voy a tener es, vamos a ver, voy a conectarme igualito que ustedes. Aquí. Entonces yo voy a hacer aquí, luego, como verán, también ya me conecté. Y aquí entonces aparecen preguntas, ¿no es cierto? Lo mismo que acabo de hacer de manera verbal, nos sale ahora sí, y uno puede ir eligiendo en dónde entró. Yo, por ejemplo, estoy aquí. Miren que, primera pregunta que he escuchado por ahí, alguien dijo, ¿qué hay que hacer? Y hay algunas personas que yo no he necesitado dar indicaciones y ya saben lo que había que hacer. Ustedes tienen su pantallita en el celular y lo que han hecho es ir marcando el simbolito que representaba cada una de estas opciones, ¿no es cierto? Ya han empezado a aparecer sus respuestas. Se cumplieron, aunque no lo crean, la pregunta ha estado activa 2 minutos.
En 2 minutos han respondido todos los que se habían logueado y como verán, se ha logueado un grupo que ha confesado su edad real porque ahora hay 18 que nacieron antes del 70. Pero hay gente que dice que se equivocó, vamos a confiar la palabra, ¿no? Y se han alterado nuestros números, ¿no es cierto? Y miren que ahora voy a hacer otra pregunta. A los 9 años, ¿cuál de estas 4 cosas ustedes preferían? Jugar en la calle con amigos, leer o escuchar música en casa, salir con mi familia, usar una consola de videojuegos. ¿Sí? De las 4 opciones, ¿cuál preferían? Tengo 61 personas que han respondido. Vamos a esperar a que nos digan qué cosa es lo que ha salido en nuestra encuesta rápida. Como verán, ustedes preferían mayoritariamente jugar en la calle con sus amigos, ¿no es cierto? Yo sospecho que si les pregunto a qué jugaban en la calle con sus amigos, tendríamos como para estar horas escuchando. Yo les puedo contar rápidamente que como yo soy un niño que creció en Chacarilla cuando Chacarilla todavía estaba urbanizándose, nuestra diversión favorita era montar bicicleta en donde ahora están las torres de Limatambo, que no existían, así de antiguo soy. Había una huaca que todavía quedan 3 montículos, y entonces era ir en bicicleta, trepar a esa huaca donde ahora hay un campo deportivo, y bajar con la bicicleta esos montículos porque tenían una rampa. O sea, he sido culpable de haber destruido patrimonio, por eso ahora soy profesor de Historia y Geografía para repasar, ¿no? Nuestra otra diversión era ir al canal que conocemos como el río Surco, que en realidad es una acequia prehispánica, y hacer barquitos o tirar hojas secas y ver cómo se las llevaba el río Surco. O irnos al Parque El Pinar, que ahora está cercado, y recoger piñitas de los árboles y luego llevarlas escondidas a la casa, porque por supuesto para todos nuestros papás eso era basura. Que para qué recogíamos en la calle si teníamos juguetes, pero jugábamos con piñitas. Y entonces, si ustedes les preguntaran a sus hijos ahora qué prefieren hacer, no sé qué cosa nos saldría en esto de aquí. No sé cuántos de ellos nos dirían que preferirían salir con su familia, leer, escuchar música, usar una consola de videojuego, y cuántos preferirían jugar en la calle. O cuántos se imaginan eso como una posibilidad, porque además nosotros jugábamos en la calle sin adultos, lo cual es bastante diferente a la idea de salir a jugar a la calle y que tus papás te estén mirando. La experiencia más vergonzosa era que saliera tu mamá o saliera alguien a decir fulanito, tu leche, y tú no tuviera que comer, ¿cierto? O sea, hasta nuestra noción de lo que da vergüenza ha ido cambiando. Ojo que aquí tienen otra más como para que la piensen y comenten en su mesa. ¿Cuál de estos era su regalo soñado? Rojo, un libro, algo de música o un juego individual. Azul, un juego tecnológico como el Atari, el Game Boy, un Nintendo. En amarillo, un juego de mesa para usar en grupo.
o en verde una bicicleta, una pelota, juguetes en general. Solamente fue uno de aquí, el juguete soñado. Cuando tenían alrededor de 9 años. Listo. Como verán, la mayoría de ustedes lo que prefería era una bicicleta, una pelota o juguetes en todas sus variedades, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que durante mucho tiempo quise una bicicleta hasta que un día vi, una cosa así bien de chico nerd, vi un juego de química. Era un juego de química que traía 120 frasquitos con diferentes cosas y un librito de experimentos, con el cual me pasaba horas con mis primos jugando e incluso haciendo cosas un poco tontas como probando a qué sabían los elementos químicos. Hasta el día en el cual mi primo probó el alumbre, y el alumbre es una sustancia que se utiliza, eso lo aprendí sobre la marcha, para fijar el colorante en la tela, y lo que hace es que produce que seque inmediatamente las cosas. Entonces me acuerdo de mi primo con la boca así, y mi mamá, que era médico, dándole chocolate para aliviar la sensación que generaba el alumbre. Ahí aprendí más química que en todo el ciclo escolar, ¿cierto? Pero eso fue después de la bicicleta. Como verán, hay algunas cosas que aparecían en mucha menor cantidad, ¿cierto? Y fíjense que cuando alguien me decía, ¿se pueden marcar varias? Yo intencionalmente he hecho una encuesta cerrada para ver qué es lo que realmente hubiéramos preferido. Si uno en cambio ahora le pregunta a los chicos, va a ver que estas preguntas varían. Es la misma encuesta que he utilizado yo con chicos de colegio de primero de secundaria para tener información acerca de qué cosa es lo que hacen. Entonces, cosas se ha averiguado qué videojuegos les gusta utilizar. Les he pedido a las profesoras, luego les puedo dejar la encuesta más bien en el colegio para que puedan adaptarle, pueden jugar aquí a recoger información. Pero como verán, uno podría seguir haciendo montones de preguntas. Voy a regresar a esta parte en la que estábamos aquí, porque al hacer memoria lo que me interesaba era cómo es que ustedes ocupaban su tiempo libre. Como verán, la manera en la que nuestra generación o nuestras 3 generaciones ocupaban su tiempo libre es radicalmente diferente a la experiencia que tienen los chicos de ahora. ¿Por qué? Porque nosotros, como actividades de tiempo libre, teníamos muchas actividades de nuestro barrio o de nuestro grupo de amigos. Salíamos muchísimo a la calle. Yo me acuerdo incluso que salíamos de noche a la calle. En mi barrio mi barrio tenía solamente 2 manzanas, porque la gente de las cuadras de la espalda ya no eran de nuestro barrio, eso eran los grandes que eran de otro barrio y con ellos no nos juntábamos. Y en nuestras 2 cuadras teníamos un árbol gigantesco que no sabíamos cuánto tiempo tendría cuando llegamos allí, en el cual cada uno tenía un espacio para sentarse en el árbol. La gente de más edad tenía los mejores sitios. Los menores, que eran los de la promoción de mi hermana menor, tenían las ramas más alejadas y más débiles donde no se enteraban de lo que estábamos conversando los otros. ¿No es cierto? Casi como si fuéramos homínidos trepados en un árbol. Todos con jerarquías además. Y aprendíamos cosas en esas actividades. O hacíamos carreras de bicicletas. Lo cual no era un riesgo porque no había mucho tráfico. Era una zona en la que había muy pocos autos en ese momento. Dentro de casa, nuestras formas de entretenimiento también eran limitadas, ¿no es cierto? Si uno sacaba un monopolio, podía jugar monopolio y seguir la partida por horas o por días,
Pero no había muchísima más variedad. Había estas de escaleras serpientes que subían, bajaban con los dados, había ludo, en fin, ¿no? Algunos han dicho, son escaleras y serpientes, ¿no? Efectivamente, eso jugábamos, ¿no es cierto? Y nos pasábamos horas jugando. Yo me acuerdo que cuando apareció un juego que se llamaba Ponte Mosca, en el que había unas cositas que había que presionar, ya hasta sentíamos casi como que era interactivo el juego. Y miren que estoy hablando de cosas, de juegos súper sencillos. Pero hay una pregunta más, que también estaba en nuestra encuesta, y era que había algunos tipos de series, y aquí les voy a preguntar, ¿su serie favorita, en rojo, se refería a viajes espaciales, por ejemplo, Perdidos en el Espacio? Era en azul, sobre vaqueros o aventuras. En amarillo, era una serie sobre misterio, sobre suspenso. Yo, por ejemplo, veía La Dimensión Desconocida con mis papás en la noche. También había Alfred Hitchcock Presenta, ¿no? O en verde, tenía temática amorosa. ¿Ya? Elijan uno. ¿De cuál era la serie favorita dentro de estas 4 temáticas? Aquí la cosa ha salido un poco más repartida que en las anteriores. Pero miren que en este grupo mayoritariamente parece que todavía soñábamos con el espacio, ¿no es cierto? Hay un siguiente grupo repartido entre las temáticas amorosas y las aventuras de vaqueros. Seguramente acá hay gente que vio Bonanza, Gran Chaparral y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ah? Algunos están viajando en el tiempo cuando digo los nombres de estas cosas, ¿no? Y un grupo más pequeño que veía misterio o suspenso a los 9 años, ¿no es cierto? Si les preguntaran a sus hijos respecto a lo que ellos ven ahora, ¿tienen una idea de qué cosa es lo que saldría? Todo junto. Ajá. Ajá. Listo. Regresamos aquí. Como verán, los contenidos a los que accedía nuestra generación son contenidos diferentes a los contenidos a los que accede la generación de sus hijos. Y eso es un tema importante, porque yo conversaba con Liz, por ejemplo, y me decía, los chicos ahora ven cosas, por ejemplo, ¿no? Esto de la hora del demonio en la que entro y a ver qué veo y qué pasa y a ver si logro dormir o no logro dormir, o si de verdad es cierto que si hago una llamada me van a contestar y me van a decir en cuánto tiempo me muero. Y uno también les dice, ¿no? Son cosas que por aquí dicen, nos suenan extrañas. Yo me he quedado con una palabra que me gustó de un chico de primero de secundaria cuando estábamos conversando de esto y que me dijo, Leo, es que son cosas perturbadoras. Los contenidos a los que pueden acceder ahora los chicos no son contenidos similares a estos a los que nosotros accedíamos. Hay algunos que tienen como intención moverlos, pero no moverlos en que me emociona, me gusta, no, sino en dejarlos con una sensación interna como de desagrado, pero al mismo tiempo de curiosidad. Y entonces, lo que vamos viendo es que hay cosas que nosotros también hemos hecho que generaban lo mismo. Por ejemplo, aquí hay varios que han jugado a la Ouija alguna vez, siendo chicos, y que jugaban escondidas. Sí. Aquí tengo una pregunta de ¿y por qué hoy es así? Ojo, no es que esto no existiera antes. Siempre existió,
acceso era diferente. Mi papá, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estábamos en el parque de Barranco y apareció un organillero, de esos que tenían la cajita en la que daban vueltas, se salía un monito y el monito sacaba una tarjetita y te entregaba. Y yo me acuerdo que a mí me llamó la atención y le dije a mi papá si podíamos ir a ver qué cosa me daba, y me acuerdo que mi papá me dijo que de ninguna manera. Y yo no entendí por qué, hasta lo vi como fastidiado. Luego yo le pregunté ya de grande a mi mamá, yo le decía, yo me acuerdo una vez que en el parque mi papá se molestó porque yo quería ir al monito para que me diera la suerte, y me dijo, es que él tenía un hermano mayor, que le salió un papelito y su hermano mayor murió cuando eran niños. Y dice, y desde ahí él tiene una cosa así como de que no quería nada que ver con estas cosas que tuvieran que ver con la suerte. Los contenidos existían. Uno podía ir y tener esa experiencia de, me van a hablar de algo desconocido, de este mundo sobre el que no sé, sobre el que no puedo tener explicación. Solamente que ahora es mucho más fácil acceder a ese tipo de contenido de otras maneras. Uno puede entrar desde la computadora. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, había la típica esta de que vamos a jugar, no sé si ustedes han visto el I Ching, que son unas moneditas con unas rayitas, que es como un oráculo chino. Yo después he visto una versión en internet, pero también entré mientras estaba mirando que había una aplicación, hará unos 10 o 15 años, en la que uno podía responder unas preguntas y te salía qué día te ibas a morir y de qué. Y me acuerdo que los chicos entraban porque querían saber. Y entonces, a mí me hizo gracia porque yo entré y salió algo, y yo me acuerdo que le dije a mis alumnos, si después de esa fecha sigo vivo, les voy a contar para que vean que esto no era cierto. La fecha ya se pasó. Se supone que el año pasado tenía que haberme muerto. Y los chicos estaban aterrados porque decían, mira, pero, o sea, ¿no te da miedo saber que te vas a morir tan joven? Y yo decía, no, porque sé que simplemente es una aplicación que por algún sistema, por algún algoritmo, está generando esa respuesta. Pero esa posibilidad de procesar esta información es más complicada porque ¿han visto ustedes cómo se engancha con el jueguito ese de la encuesta? Y esto sucede por varias razones. Ahorita vamos a entrar a esa parte de cómo estos lenguajes se mueven. Porque había peligros diferentes en nuestra época a los peligros de los que ahora escuchamos. Sobre esto no hay pregunta en la encuesta, pero sí me interesa que sepamos que acceder a contenidos violentos para nuestra generación no era igual de fácil que ahora. Era muy complicado. Creo que lo más violento que veíamos era la cachetada de doña Florinda de Ramón. ¿No es cierto? O sea, no veíamos violencia como la que pueden ver los chicos. Los chicos, si buscan, pueden ver incluso suicidios colgados en video. Yo me acuerdo que cuando hubo, hace muchísimos años, yo tendría que 10 años o 9 años, me acuerdo que hubo en un estadio, creo que en Brasil, que murieron varias personas durante un momento en el que la gente se alocó, trataron de correr, y me acuerdo que mis papás no me dejaron ver la noticia. Me acuerdo que nos dijeron que nos vayamos y que no viéramos la televisión porque iba a haber un contenido violento en la pantalla y no nos dejaron ver. Motivo por el cual tengo solo el recuerdo vago de que nos dijeron que nos fuéramos porque ellos estaban viendo el noticiero y que iban a pasar una escena, porque además, no me acuerdo quién era el periodista o la periodista, dijo que venían escenas violentas y que era preferible que les dijeran a los niños que no las vieran. Los chicos ahora pueden ver de todo. Yo tenía chicos que miraban casi fascinados la filmación de la chica esa que se lanzó del techo del Sheraton y que nosotros decíamos, ¿cómo es que una cosa así está colgada y cualquiera puede acceder? Lo mismo, acceder a contenido sexual para mi generación y para la de ustedes era probablemente que algún amiguito llevara escondida en la mochila al colegio una revista que había conseguido de algún adulto en su casa. Y que además era motivo de que esperáramos a que no hubiera ningún adulto cerca para ojear, que además las escenas que salían no eran tampoco tan explícitas como lo que pueden llegar a ver ahora en cualquier búsqueda de internet. O sea, era realmente una cosa así como de que fulanito ha traído, e incluso había gente que decía, no, yo no voy a ver.
Y los que sí nos animábamos a ver, después era una cosa que te quedabas así como de ¿qué he visto, no? O sea, no entendías bien qué cosa es lo que estaba pasando. Ahora se accede a esos contenidos con mucha más facilidad. O hasta dónde llegaba lo que podíamos saber sobre esos temas. Yo ahora cuando escucho a los chicos de primero y las cosas que saben, yo a veces converso con la psicóloga del colegio y le digo, hay cosas que ellos saben en primero que yo me enteré en la universidad, que yo no tenía idea que existían. Es más, hubo un día en que cuando trabajaba como tutor de quinto decidimos hacer, le decíamos, la caja de preguntas. Era una caja que habíamos forrado donde los chicos podían preguntar, todos tenían el mismo tipo de papelitos y conseguimos lápices, podían preguntar de manera anónima cosas que nunca se habían atrevido a preguntar sobre sexualidad. Luego nosotros lo que hacíamos era abrir la caja, leer las preguntas y seleccionar qué cosas es lo que íbamos a contestar en la sesión de tutoría. Había preguntas de cosas que, habiendo gente casada y con hijos, nos miraban y decían, jamás en la vida se me había ocurrido que esto era una posibilidad. Y eran chicos de quinto de secundaria preguntando. Y nosotros decíamos, ¿cómo acceden a esa información? Es muchísimo más fácil. No es que no existiera la información, existía, pero el acceso era mucho más limitado. Y entonces, a lo que nos estamos enfrentando es que nuestra generación, para la generación actual, es una generación como que somos casi inocentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que, ay, mamá, papá, ¿qué te ocurre? No, ¿no es cierto? Pero nos exponíamos a otro tipo de experiencias, de contenidos. Es más, frente a esto, las posibilidades de interacción eran limitadas. Uno miraba una revista con pornografía y simplemente miraba, no había más opción. Ahora hay incluso la opción de ver cámaras con gente en vivo y en directo. Eso era impensable para mi generación. Y los chicos de secundaria, incluso desde cuarto de primaria, empiezan a acceder a contenido de tipo sexual en internet. Es la edad de inicio. Y uno a veces dice, no, le falta la adolescencia todavía. No, y uno entonces dice, ¿a qué se están exponiendo? El chico que decide ver, vamos a entrar a ver el video de la hora de Momo y a ver que en el programa de Elmo a las 3:17, creo que es, ¿no? 3:17 de la madrugada, vamos a ver qué pasa. Está accediendo a un contenido que para nosotros era jugar a la Ouija escondida. Si se habías visto primero La Profecía o habías visto El Exorcista o algo así, estabas un poco más como nervioso, pero no era un contenido como el que hay ahora, que es casi de tipo interactivo. Por eso es que para nuestra generación esto se ha convertido en una escena bastante común. ¿Cierto? En mi promoción, cuando nos reunimos, tenemos como regla que guardamos los celulares o los apagamos, porque si no, nuestras reuniones de promoción son algo así. Desde el que está marcado por su pareja y entonces tiene que estar todo el rato dando cuenta de dónde está y qué está haciendo, hasta el que está tratando de terminar cosas de la oficina porque mañana es la fecha límite y tiene que entregar. O sea, nosotros también nos hemos enganchado en esta dinámica, no solamente son los chicos. El mundo digital a todos nos ha afectado, pero de diferentes maneras. La ventaja es que nosotros hemos llegado al mundo digital cuando había algunos procesos de desarrollo que ya estaban cerrándose y tenemos más herramientas para enfrentarnos. La generación actual está llegando a vivir sus procesos de desarrollo dentro de este marco de interacciones. Por eso es que la cosa se nos va haciendo más complicada. ¿Qué ha cambiado? ¿No es cierto? Aquí me imagino que hay grupos de WhatsApp y también todos han leído memes y cosas para reírse de los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? De mañana la cartulina roja. Fulanita ha faltado porque se enferma, que se mejore. Sí, que se mejore. Pero la profesora, ¿por qué no avisó de la cartulina? Que se mejore. Seguramente se avisó, pero tu hijo no te dijo que se mejore. ¿Y por qué el paseo es tan caro? Que se mejore. ¿Han visto esa, no? Es igualito a las conversaciones. El equipo de profesores del colegio en el que estoy, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Intentó siendo un espacio serio en el que dábamos avisos. Ha terminado siendo un espacio en el que colgamos videos, memes, chistes, nos reímos entre nosotros, lo cual ayuda también a descargar ciertas tensiones, pero la función informativa a veces nosotros miramos y decimos, ya no nos enteramos de nada porque la cantidad de contenido que producimos es inmensa. El WhatsApp de profesores de la universidad
Nuestro jefe siempre le tomamos el pelo porque él pone comunicado importante y pone qué cosa va a pasar. Y cuando alguien intenta desviar la atención hacia otra cosa, él pone, recuerden que este es un canal de comunicación y de información oficial. Entonces todos decimos ahí. Es más, él nos ha dicho, si quieren crear un WhatsApp paralelo, pero con un WhatsApp paralelo ya tendríamos como 500 WhatsApp locales y ya sería imposible enterarnos. Entonces, esto que va pasando, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo que, por si alguien quiere luego leer algo un poco más, está la cita también en el material que recibieron. Manuel Castells, que es un catalán, explica. Tiene que ver con una serie de procesos que han ido cambiando y que han hecho que se configure de otra manera nuestra manera de entender el mundo. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque Sandro Macassi, fíjense que en el año 2001 ya explicaba esto que acabamos de vivir con la encuesta usando Kahoot. Primero, ¿no es cierto? Esta la hemos vivido todos, ¿no es cierto? Tal cual. Ustedes también tienen sus 5 minutos que acabo mi conversación y te hago caso, ¿no es cierto? Y los 5 minutos también son eternos porque entramos en modo flow y nos olvidamos de todo. ¿Por qué entramos en ese modo flow nosotros y también los chicos? En primer lugar, porque a diferencia del libro, cuando yo les decía, nosotros somos generación que usábamos enciclopedia o libro. Los libros se leen de manera lineal. Entonces, leías una página, la otra página, la otra página, el otro capítulo, así leíamos. Los chicos están acostumbrados a que hay hipervínculos sobre los cuales das clic y saltas a otra cosa. Entonces, el chico entra para buscar información para la tarea de ciencias y termina viendo memes. Nosotros entramos para averiguar algo sobre a qué hora de la charla y terminamos viendo videos de YouTube y entonces estamos cantando, ¿no es cierto? Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahora todo funciona como por saltos. Ya no hay un texto lineal, sino que hay múltiples textos simultáneos, lo cual dificulta que nos concentremos en algo. A nosotros nos pasa, imagínense lo que le pasa a un niño. Lo segundo es que además suceden cosas simultáneas. Mientras ustedes estaban llenando la encuesta, yo estaba respondiéndole a una amiga que me ha pedido que yo solo hacer caminatas le hubiera recogido unas piedritas de diferentes sitios del camino. Su hijo está llevando un curso de geología y entonces me dijo, ¿me puedes regalar algunas piedritas para mi hijo? Mientras usted llenaba la encuesta, yo estaba respondiéndole que hoy día no voy al colegio porque recién mañana le voy a llevar las piedritas, pero que ya están clasificadas y que no se preocupe. Suceden cosas en simultáneo. Para algunos de nosotros es muy difícil hacer cosas en simultáneo. Para las generaciones jóvenes, ellos creen que hacen cosas en simultáneo, pero luego vamos a ver que el cerebro no las hace en simultáneo. Lo tercero es que además hay cosas que parecen reales pero que no existen. Y para los niños, estas cosas que parecen reales son reales. Y entonces cuando ven cualquier programa, incluyendo los videojuegos, y mueren en el videojuego, la sensación de morir en el videojuego y de perder en el videojuego no es la misma que teníamos nosotros cuando perdíamos en el Monopoly. Es una sensación diferente. Es una sensación mucho más intensa porque existe aparentemente el escenario en el que nos estamos moviendo. Creo que había una pregunta. Tengo 2 hijos y a uno de ellos les pusieron que tenía que hacer como un dibujo de algo que lo identificara. Y uno de ellos, un amigo de él, pintó una muñeca de uno de los juegos y era un chico que pintó una muñeca y él se identificaba con esa muñeca. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué su amigo pinta eso? Me dice, no mamá, es que él está enamorado de ella. Yo le dije, Juan, eso es un muñeco. No, mamá, pero es que él está enamorado de ella. Juan, eso no existe. Sí, mamá, pero él está enamorado de yo. O sea, efectivamente, el tema además de lo realistas que son los dibujos, pero quiero que aquí hay más de una persona que ha jugado alguna vez FIFA. ¿No? ¿Quién ha jugado FIFA aquí? Ajá. No solamente papás, hay también mamás que han jugado FIFA. Entre la posibilidad de jugar Mario Bros, que en Mario Bros uno era un muñequito, que lo máximo que hacía era esto,
como el movimiento de Mario Bros. Se movía o así, o giraba para aquí y hacía esto. Y cuando consumía ese hongo psicodélico realmente así saltaba, ¿no es cierto? Pero saltaba con el mismo movimiento en el que levantaba un puñito, una pierna así, y crecía o disminuía de tamaño. Entre eso, el jugar FIFA, donde uno es el jugador que ve en 360 lo que está pasando, hay un abismo que tiene que ver además con que eso que vemos como realidad permite interactuar en todo momento. Nuestros videojuegos, por ejemplo el Atari, eran para jugar en pareja. Los chicos ahora juegan con gente que no conocen. Y gritan mientras juegan. Y gritan de todo. ¿No es cierto? No gritan solamente mátalo, dispara, no gritan dispara tal cosa, mátalo, tal cosa, ¿no es cierto? Y uno los ve como emocionadísimos y enganchados porque esta suma de que tú puedes decir de un escenario a otro, de que hay gente en simultáneo jugando contigo, de que esto parece real y que al mismo tiempo es interactivo, genera en el cerebro una estimulación sumamente intensa. Que es lo mismo que les ha pasado a ustedes con la encuesta de Kahoot. Cuando yo hago las mismas preguntas, de levantar la mano y opinar, la gente suele, después de las primeras rondas, es como que ya. Pero cuando las hago en Kahoot, la gente se engancha. Y la gente sigue esperando y dice, ¿en qué momento viene la siguiente pregunta? Porque yo ya vi que son 7 y vamos en la pregunta 5. Y la gente está con esa idea. Y cuando les decían las caras que uno pone mientras ve que apareció su nombre, el que sea interactivo genera la sensación de que tienes recompensa inmediata. Hago algo, tiene recompensa. Escribo mi respuesta, tengo recompensa porque veo en qué barra salir. Además, el Kahoot han visto que tiene una música como de videojuego de fondo. Y entonces, mientras estoy estimulado visualmente, también estoy estimulado auditivamente. Aquí ustedes, como son generación anterior, han conversado en la mesa mientras iban respondiendo. Los chicos no suelen conversar, comienzan así cada uno y lo que les interesa es esa interactividad simultánea. Por eso, lo que nosotros vamos a ver es que ese tipo de pantallas resultan todavía mucho más atractivas que la del Kahoot. Ustedes tienen una pantalla, como esta de aquí, donde esperan a que cargue. No sé si han visto que los chicos se desesperan cuando se demora en cargar y comienzan a decir, la red, que no es posible, que no sirve, no sé cuánto. Cuando cargan, están emocionados porque miren, tienen opciones en las que van liberando diferentes posibilidades de arenas en las que pueden pelear, pero además van teniendo recompensas. Y todo lo que hacen en el juego tiene recompensa. Y tiene recompensa no solamente con estos iconos, sino que hay destellos, hay sonidos, hay la posibilidad de que alguien en línea te responda. Puedes aparecer en un ranking dentro del cual estás en un puesto a nivel mundial. Y entonces, ¿se imaginan lo que significa eso para un niño como posibilidad de interactividad? Es una cosa súper intensa, sí. Y aquí justamente decía, hay un español, por ejemplo, que cuelga sus videos como tutoriales. Yo una vez encontré a mi sobrino que ahora ya está en 5º de primaria, pero lo encontré en 3º de primaria, que yo creí que él estaba jugando. Y no estaba jugando, estaba viendo el tutorial porque quería ganar. Y cuando escuché a mi sobrino, que además utilizaba expresiones en español, ¿no es cierto? Y entonces yo escuchaba y decía que estaba expuesto a otro tipo de estímulos. Para mi hermana es una batalla constante el tema del vocabulario, por ejemplo. Pero yo siempre le digo, ¿cómo quieres que no diga todo lo que dice si constantemente esté expuesto a esos contenidos? Y está expuesto desde muy pequeño. Entonces, ahí tenemos un asunto de cómo funcionan todos los lenguajes en simultáneo, ¿no es cierto? Como ven, cuando uno lo mira así, es que dice, con razón los 5 minutos son tan complicados. Estoy enganchado y estoy siendo estimulado constantemente. El tema es que esa estimulación no se queda
solamente en ese momento como estímulo que luego desaparece. Este de aquí es un cerebro metido dentro de un recipiente, ¿cierto? Eso de aquí es algo que dijo Castells en una entrevista con Pichitelli, pero sobre el cual hay más investigación posterior. Respecto a qué sucede con el cerebro cuando uno está expuesto a este tipo de estimulación. Pasan cosas como que, por ejemplo, las formas de relación ahora están mediadas por la red. Nosotros teníamos amigos de carne y hueso, a los que conocíamos, ¿no es cierto? Esos eran nuestros amigos con los que hacíamos vida de barrio. Salir en bicicleta, salir al terreno descampado, contar historias de terror en la noche. De repente algunos hasta hizo unos fogatas en un terreno vacío. Algunos de repente jugaron a ir a la casa embrujada, porque siempre hay la casa embrujada de todos los barrios de nuestra infancia, ¿no es cierto? Donde generalmente vivía una señora mayor sola o la casa estaba descuidada. O sea, todos teníamos estas historias. Ahora tienen amigos a los que nunca en su vida han visto. Por eso es que los videojuegos tienen una categoría al costado donde dice para qué edad son. Y por ejemplo, los niños que tienen 9 años o menos, en sus juegos no tienen la posibilidad de poderse relacionar en red.